Hola mis queridos estudiantes, hoy nos volvemos a encontrar para ver una nueva cápsula educativa denominada Un Mundo Microscópico. El eje que vamos a trabajar es biología y el objetivo de la propuesta curricular es desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas primaria, secundaria y terciaria del cuerpo humano, considerando agentes patógenos, alteraciones en sus respuestas, como en las alergias, las enfermedades autoinmunes y los rechazos a trasplantes de órganos. Si bien este es nuestro objetivo priorizado, nosotros vamos a abordar otros temas para que ustedes también puedan ir desarrollando su módulo de trabajo educativo. Antes de comenzar a ver entonces las barreras defensivas del cuerpo humano, nosotros tenemos que ver ciertos contenidos o ciertos conceptos que son fundamentales. Uno de ellos es la célula. La célula es la unidad básica de todo ser vivo y en su interior se llevan a cabo procesos vitales. Se van a clasificar en eucariontes y procariontes y también nosotros vamos a poder entender que hay algunos seres vivos que van a poseer una sola célula, los que vamos a denominar unicelulares, mientras que otros van a poseer millones de células, a los cuales vamos a denominar pluricelulares. Pongamos atención porque ustedes van a tener que observar las imágenes que aparecen acá y luego ir respondiendo en su módulo de trabajo educativo. Aquí entonces la primera imagen corresponde a una célula procarionte. ¿Qué podemos decir de una célula procarionte? Tiene su material genético disperso en el citoplasma y se presentan exclusivamente en organismos unicelulares. Aquí tenemos un ejemplo de célula eucarionte vegetal y aquí un ejemplo de célula eucarionte animal. Las células eucariontes tienen su material genético al interior de un núcleo y se presentan en algunos organismos unicelulares y todos los pluricelulares, como por ejemplo plantas y animales. En el módulo de trabajo tienen que poner entonces si es una célula procarionte o es una célula eucarionte. Si es una célula eucarionte, también poner si corresponde a una célula animal o vegetal. Pueden ir poniendo pausa al video, retroceder y si hay alguna duda o consulta, me la hacen saber a través de mi correo electrónico. Microorganismos y los virus. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Serán lo mismo? ¿Qué podemos decir de ellos? Presten mucha atención porque también viene una pregunta en el módulo de trabajo donde ustedes tienen que indicar diferencia entre los microorganismos y los virus. Los microorganismos son seres vivos unicelulares o pluricelulares e invisibles para nosotros, dado su tamaño muy pequeño. Se requiere unidades de medida como el micrómetro o micra, que equivale a la milésima parte de un milímetro. Los virus, en cambio, son partículas microscópicas más pequeñas que los microorganismos, son capaces de infectar células procariontes y eucariontes. Luego de ver las diferencias entonces entre los microorganismos y los virus, vamos a ver que existe una gran diversidad de microorganismos. A continuación vamos a observar ejemplos de ellos. Aquí en esta presentación o en esta diapositiva tenemos imágenes de algunos ejemplos de bacterias. Aquí podemos observar un vibrión, acá podemos observar espirilos, aquí podemos observar bacilos que presentan forma de bastón alargado. Ahora podemos ver ejemplos de hongos. Aquí podemos observar las levaduras, las cuales son muy importantes por su capacidad para realizar el proceso de fermentación y producir distintas sustancias. También acá podemos observar una imagen de un moho, que es otro tipo de hongo. Por último, observamos ejemplos de protozoo. Aquí tenemos entonces una imagen de una ameba y acá tenemos una imagen de un paramecio. Los paramecios entonces son protozoos ciliados rodeados de estructuras con forma de pelos. Habitualmente nosotros los podemos encontrar en aguas dulces estancadas con abundante materia orgánica como charcos. Luego de ver el concepto de célula, ver qué es un microorganismo y un virus, vamos a ver cómo se defiende nuestro cuerpo.
Les cuento que el sistema inmune identifica agentes patógenos que amenazan nuestro organismo y desencadenan dos clases de respuestas. Unas son las innatas y otras las adaptativas. Las respuestas innatas se presentan desde el nacimiento y nos protegen de todos los agentes patógenos, mientras que las adaptativas se desarrollan durante toda la vida y nos protegen de agentes patógenos específicos, generando además memoria. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes del sistema inmune. Primero podemos ver aquí en la imagen las amígdalas, que es un tejido que contiene células defensivas. También tenemos el timo, órgano donde maduran los linfocitos T. Tenemos los ganglios linfáticos, que son un tipo de órgano donde entran en contacto células defensivas con patógenos. Tenemos el vaso, órgano que almacena los linfocitos, y también tenemos la médula ósea, tal como podemos ver en la imagen, que es un órgano donde se producen los leucocitos, entre otros linfocitos. Pasamos a ver entonces ahora las barreras del cuerpo humano. Tenemos que tener en cuenta que hay barreras primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son la primera línea defensiva, están constituidas por la piel, las mucosas y la microbiota. Las barreras secundarias son innatas, es decir, se nace con ellas y detectan cualquier tipo de agente patógeno e intentan eliminarlo. Estas se activan cuando las barreras primarias ya han sido traspasadas. Tenemos también, por último, la barrera terciaria. Es la última barrera defensiva del organismo, reconoce, elimina y recuerda el antígeno. Un antígeno tenemos que entender que es toda partícula capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria altamente específica. Nuestro sistema inmune también puede funcionar de manera inadecuada, generando graves consecuencias en nuestra salud. A esto se le va a denominar alteraciones entonces del sistema inmune. ¿Cuáles podemos identificar? Por ejemplo, las alergias, que son reacciones exacerbadas del sistema inmune al exponerse a alérgenos. También encontramos el rechazo a trasplante. Los trasplantes son procedimientos quirúrgicos en que se sustituye un órgano o tejido dañado por otro sano. Para esto se necesita un donante compatible, es decir, que posea antígenos celulares similares a los del paciente. También tenemos las enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Las enfermedades autoinmunes se producen cuando el sistema inmune confunde las células del propio cuerpo con células invasoras. No se conocen sus causas, lo que dificulta el diagnóstico y también, por supuesto, su tratamiento. Un ejemplo de ello es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que ataca el cerebro y la médula espinal provocando un deterioro en las fibras nerviosas. También tenemos la inmunodeficiencia. Las inmunodeficiencias ocurren cuando el sistema inmune presenta una alteración que disminuye sus funciones. Las inmunodeficiencias pueden originarse por varias causas, entre ellas el consumo de inmunosupresores contra enfermedades autoinmunes y por contagio del virus de inmunodeficiencia humana VIH, que en etapa avanzada de la infección puede provocar SIDA. Esta enfermedad origina una disminución en la producción de linfocitos, lo que implica la aparición de múltiples infecciones. De esta forma vamos terminando entonces nuestra cápsula educativa denominada Un Mundo Microscópico. Recordar que vimos el concepto de célula, de microorganismo, de virus. Vimos entonces cómo se defiende nuestro cuerpo. Hablamos de las barreras defensivas del cuerpo humano y también de las alteraciones del sistema inmune. Que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar en una nueva cápsula educativa. Recuerden que si tienen dudas o consultas me pueden escribir a mi correo electrónico. También pueden ir pausando el video o volviendo atrás. Que estén muy bien, cuídense mucho. ¡Chao!